Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Volvemos con otro capítulo del Claustro Podcast. Como ya sabéis, a los que nos habéis escuchado, o los nuevos que venís, porque venís a través del nuevo amigo que está ahí con nosotros, el Claustro es un espacio de prácticas milenarias monásticas, que en mi caso llevo viviendo hace más de 10-15 años, que está generado todo lo que es un libro que se llama Conexión Monástica, ha generado unas prácticas monásticas y siempre hablamos de cómo casa la vida monástica con el mundo empresarial actual, ¿vale? En la tercera temporada hemos querido cambiar, hemos querido aportar un poco más, el máximo valor posible que creo que podríamos dar, que era compartir diálogos con amigos y claustrianos que han vivido la práctica monástica con nosotros y sobre todo que sean personas que sepan aportar una nueva visión de cómo aplica el mundo empresarial. Y nuestro nuevo amigo de hoy, David, hola, buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, encantado, Albert, de estar aquí. Y David lo veréis, será una charla que me apetece porque tiene varios roles, es un poco también, como digo yo, no bipolar, somos polipolar, tenemos varios polos y me gustará mucho reflexionar con él estos puntos y debatirlo, ¿no? En primer lugar, David es una persona de esas que me conoce hace años, me conoce desde mis orígenes. Desde el primer libro. Desde el primer libro, sí, que me engañaron, sí, me sí, engañaron. Sí. Yo lo conocí, eso debería ser el 2012, que yo estaba empezando mis proyectos y tenía una reunión con Codorniu y tenía que venir la directora de ese momento, bueno, Clotilde Tesson tenía que venir, y quería venir y me llamó, oye, que no puede venir, te envío a uno de mi equipo. Y entonces me acuerdo que llegó en el círculo de economía, me dice, hola, soy David, que Clotilde me envía y tal. A partir de ahí nos hemos ido viendo mucho, mantenemos comidas, paseos por la montaña y tal. Y cuando le dije, oye, voy a hacer lo de los monasterios, me dijo, avísame cuando lo hagas que quiero venir. Entonces, por eso viene, porque es amigo, evidentemente, pero da que hablar y tiene expertise para hacerlo, ¿no? En primer lugar, David, para que te conozcan, ¿y quién es David? David es, como me gusta decir a mí, David es una persona de base muy tecnóloga y de que siempre había estado ligado a la tecnología y le gustaba de pequeñito investigar con los circuitos, pero que en estos momentos su bagaje, tanto personal como familiar como profesional, pues te lleva a tener diferentes ángulos, diferentes esquemas, ¿vale? Yo tengo una formación de base de ingeniero de telecomunicaciones en la UPC y en la Ramon Llull, y después pues todos los diferentes cursos de posgrados y algún máster en lo que es desarrollo organizacional y en escuelas de negocio, ¿no? Siempre me ha gustado el tema de empezar por la tecnología, ir hacia los procesos, cambiar hacia los sistemas de desarrollo organizativo, llegar a las personas, ¿no? Donde ahí conecto en mi pasado profesional, ¿no? En empresas como Codorniu y después en Volkswagen. Y llega un momento justo antes del COVID que decido que me gustaría hacer algo más por este mundo, por esta sociedad, por mi familia y por mí, y decido pues emprender y decido montar compañías y estar al lado de este ecosistema, ¿no? Que se llama el ecosistema de la emprendeduría y de la creación de empresas y acompañamiento de equipos, ¿no? Que son las dos actividades básicas que realizo, ¿no? Pues la principal, que es el desarrollo de proyectos donde hay una idea que para mí tiene que tener un propósito, tiene que tener una conexión desde el inicio, ¿no? Con un propósito vital que para mí es pues tirar adelante este mundo acompañando a equipos y directivos a conseguir logros, pero que te sirvan para algo, ¿no? En este caso estamos ahora con ESAI, pero anteriormente han sido pues otras empresas, ¿no? S4T, Agile, etcétera, que son las que monté. O sea, a partir de ese momento creo que mi vida tiene este sentido de conexión con este tipo de actividad, a la vez pues que también esto es pues en algún consejo de administración o estás también colaborando en la universidad dando charlas o montando un posgrado de liderazgo en digital y en salud. O sea, bueno, voy compaginando, ¿no? Este es un poco David. Además, padre de dos que para mí todavía son pequeños, pero ya tienen 22 y 25 años, o sea, son dos personas increíbles, ¿no? Y con la misma compañera desde hace más de 30 años, ¿no? Con lo cual
este es David. Sí, muy bien. Como podéis ver, fijaros, pues a mí me gusta cuando hablábamos con David, a veces viene a Ódena y hacemos caminatas, filosofamos y nos vamos a comer a una masía y tal. Fijaros, a mí lo que me gusta de David es que tienes una aproximación a personas desde una parte racional, digamos, ¿eh? Y normalmente yo creo que es un valor muy diferencial. Y si eso le sumas la parte de consultor, la parte de startup, la parte de CEO, da mucho que te permite también visualizar y disfrutar la vida monástica como la viviste, ¿no? Sí, sí, importante, ¿eh? Cuando yo hablo de conexión, me llevo mucho a esa conexión personal, conexión con el propósito de lo que hago. Yo, si no hay propósito en lo que hago, Sí, no tiene... bueno, mi vida profesional y personal ha sido, no, si no hay propósito, yo cambio. No pasa nada, ¿eh? Yo entiendo que hay gente que puede seguir en la vida sin tener un propósito claro, pero a la que lo encuentras, facilita. Es que no tiene sentido. Esta mañana ¿Vale? estaba en un evento de la APD y hablaba con una gente, hablábamos de esto, ¿no? Del propósito y de la vida y tal. Y él me decía, ostras, tú eres un afortunado porque haces lo que te gusta, ¿no? Y digo, sí, ¿y por pero qué no lo haces tú, no? Claro, es que le he dicho, yo no es que sea un afortunado, porque considero que lo que hacemos, y tú igual, creo, y no es falsa modestia, no somos afortunados, hacemos lo que nos gusta, ¿no? Trabajamos lo que nos gusta, en tu caso tienes una pareja de 30 años, tienes hijos maravillosos, o yo estoy bien acompañado, pero eso realmente no tiene mérito. Lo que tiene mérito es estar juntado con una pareja que te quiere separar, estar en un trabajo que sea una mierda, perdona que lo diga así, y en un entorno monástico. Eso tiene mérito. Claro, lo que sí que tiene mérito, y no nos pecaremos de falsa modestia, es que cuando algo no nos ha gustado nos atrevemos a cambiarlo, ¿no? Que eso es lo que sí que tiene un valor real y esos procesos de cambio, y ahí llega lo que tú dices, a la conexión, Sí, a esa esencia de ese humano, ¿no? ese punto de aventura, ¿no? A mí en mi caso, además, ¿no? Esto siempre también lo comento porque creo que es importante en mi traza histórica, explica. que es que soy el hermano mayor de 4 hermanos, ¿vale? Y además de eso, pues con mis padres que todavía viven y todo mantenemos, ¿no? Este caliu. Y el hermano mayor, siempre hemos tenido el punto de la aventura. Es decir, yo no sé lo que venía por delante de mis hermanos. Yo ya les decía cómo era el profesor, cómo era estudiar en la universidad. O sea, puedes estar abriendo un camino que cuando eres mayor no. ¿eh? Sí, eres explorador. Y soy explorador, ¿vale? Y este explorador te da pues que tropiezas muchas veces, te equivocarás muchas más veces, ¿no? Pero ya cuando han pasado diferentes etapas, buscas estos momentos de conexión, ¿no? Yo lo habíamos comentado contigo, yo conecto, pues sí, cuando nos conocimos más o menos, ¿no? Pero empezó a ver la parte más espiritual, ¿no? De las personas, habiendo conocido, ¿no? Muchos procesos de desarrollo personal y cómo la gente en las organizaciones y fuera de ellas, tienen que afrontar estos retos porque son retos duros, Estamos en un mundo muy complicado, estamos en un mundo que no sabemos qué va a pasar la semana que viene ni el mes que viene en unos ámbitos que si te lo pones a pensar paraliza, ¿no? Y lo que creo que es necesario es espacios de calma, ¿sabes? Espacios de calma y conexión, primero contigo mismo, pero también con el grupo con el que también te vas a estos espacios, como cuando estuvimos, que por cierto ya te lo dije, pero el grupo espectacular. Sí, ¿vale? ahora contaremos el grupo de todo. personas que iba allí, que a uno sí que lo conocía, que era Agustí, el otro me ha encantado haberlo conocido, Bueno, luego que comentaremos, era la persona más conocida que podía estar, pero sobre todo yo destaco esta necesidad cuando lideras proyectos de alta complejidad, como lo que me ha tocado, porque me meto yo, a mí nadie me empuja. No te obligan, ¿no? Yo me meto, como puede ser ahora Nesai, tienes que tener claro cuál es la relación con tus socios, la relación con tu equipo, la relación que vas generando con proveedores que no te conocen, con clientes que no te han visto nunca. O sea, en mi caso es que voy a un sitio y esta clínica o este doctor a mí no me ha conocido. No es que llevo un background de antes, sino que no me conocen. Claro, entonces, tienes que abordar esto desde la calma, gestionando totalmente de lo acuerdo. que hemos hablado muchas veces tú y yo, el tema del ego y sobre todo teniendo estos espacios de conexión, ¿no? Sí, porque realmente a veces nos dedicamos a tomar acción y nos olvidamos de muchas cosas, ¿no? Primera pregunta, ¿tú conoces, y ahora entraremos un poco a la vida monástica, pero la aportación que tú tienes, primero te preguntaría de lo que es la gestión del cambio, lo que ya sabemos, el Mamut, el Sapiens, lo que hablo siempre de la resiliencia y tal. ¿Cómo crees que eso conecta con la parte más espiritual o interior, que lo queramos llamar?
Porque tú hablabas ahora antes de la parte más Sí, interna, eso luego lo hablaremos, que es interioridad, que es espiritualidad, pero sí. sí que me gustaría que comentaras. Sí, en este sentido, la componente del, llamémosle cambio, evolución o transformación, yo es algo que debo llevar en mi ADN, ¿sabes? En las otras vidas he tenido que vivir siempre procesos de cambio constante, porque es algo que cuando no lo he tenido lo he buscado. ¿Vale? Cuando he cambiado de compañías, por motus propio, porque me ha gustado el proyecto, porque he querido conectar con otras personas, entonces siempre lo he tenido, ¿no? El cambio es una constante, ¿no? Y cuando ya lo tienes interiorizado, es muy fácil hablar de él. Es como el que hace, ¿no? Running y corre todos los días, ¿no? Pues entonces ya lo tiene interiorizado. Y cuando encuentras personas que esto no lo ven así, ¿no? Que no lo tienen, que les da pavor, son personas que también hay que tenerles un respeto, ¿no? Y yo tengo un respeto y un reconocimiento por todos aquellos que quieren que no les cambie nada en su vida. Otra cosa es que hay que ayudarles a hacerles ver o entender que no es nuestro día a día, ¿no? Y que si no aceptas este cambio, no lo puedes transformar en tu día a día. Entonces, si no lo aceptas, te va a persistir, se te va a quedar y eso te va a bloquear. Yo pongo una anécdota que Sí, me sí, hace mucha gracia, que es sí, sí. el vivir los dos modos. O sea, tú puedes tener claro y quieres vivir en un zoo, ¿no? Esto no se lo hemos comentado alguna No, no vez, me lo del suena, no zoo, me pero suena, no me te suena, lo cuenta, explico. cuenta. El vivir en un zoo, ¿qué significa? Vivir en un zoo profesionalmente significa pues que tú haces tu vida cada día muy similar y al acabar el día alguien te entra, te abre iba a decir una guiseta, te Sí, sí, abre una una jaula, ventanilla sí. y te da la comida. Y así van pasando los días, van pasando los meses, van pasando los años. Y hay gente que es muy feliz así. Sí, 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 Es sí, muy sí. feliz así. Después tienes el otro entorno, el entorno que en mi caso pues decido en el año 2017, final de 2018, darle al botón, que es la selva. ¿Vale? Ujú. En la selva, ¿no? Albert, sabemos que te Sí, levantas por sí, la sí, sí, mañana, sí, sí. no sabes lo que vas a hacer, no sabes si vas a cobrar, no sabes si no vas a cobrar, no sabes si ese cliente se va a presentar o no se va a presentar a la reunión y la incertidumbre es altísima, pero por contra te da otro tipo de beneficios, ¿no? Entonces, yo siempre digo lo mismo cuando ayudo a algún directivo, cuando estamos trabajando. Lo más importante de esto es saber dónde estás y querer estar donde estás. Totalmente de Porque hay acuerdo. personas que están en el zoo, pero piensan, mira, mira estos de las startups, mira qué fácil, mira qué guay, mira que no tienen jefe, mira que... Sí, claro, Sí, pero pero... si estás en la selva y estás diciendo, pues tú mira a los del zoo, que estás todo el día... No, no, no hay que hacer reproches, lo que hay que estar seguro es igual de respetable, Sí, igual sí, de bueno totalmente estar en igual, un ¿eh? zoo o Sí, sí, estar sí, en sí. una selva, ¿no? No, no, es buena, Y en ambos está... sitios yo creo que hemos de buscar estos espacios de Sí, 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 sí. conexión monástica o conexión interior que son necesarios en los dos lados, ¿eh? O sea, No, no, no hay uno que felicite el me otro, ¿eh? gusta que lo diga porque el segundo libro lo presenté en el Zoo de Barcelona. ¿Ves? Fíjate, ¿Ves? sí, sí. ¿Ves? Y ellos dicen que un monasterio es un reservorio de la especie, dicen a veces, ¿no? Que proteger y Bueno, reservar la especie. Lo puedo llegar a entender, digamos, ¿no? puede ser, sí, 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 entonces es, dices, vale, tenemos que reservar. Entonces, en una empresa tenemos que reservar cosas. Pero luego me he ido a otra conexión que era muy, muy amigo de Xavier Gabriel, de la Bruixa d'Or. Y el probó el tercer libro, que lo hizo él. falleció Falleció hace unos recientemente, años, sí. sí. Lamentablemente era un gran amigo y una gran persona. Y él hizo el prólogo de Tropa Sapiens, ¿no? Y en el Tropa Sapiens habla, dice que hay gente que decide ir por la autopista, por la carretera, conduciendo, y es respetable. Y él dice que los emprendedores somos gente que saltamos fuera de la carretera, saltamos al Sí, arcén y nos ponemos a levantar cosas de ese escenario, que es lo que estás diciendo, pero sí, la parte de la metáfora del zoo me gusta porque ahí podemos meter mamuts también y tenemos la sí, no, conexión, no, no, ¿no? pero es conexión total. Sí, Y en sí, sí, ambos sí, sí. espacios, como yo digo, muy diferentes, Sí, sí, pero sí, muy sí, sí, sí. respetables, el cambio y la resiliencia es Es fundamental, indispensable. es indispensable. Saber dónde estás, eso Y es saber dónde importante. estás, el reflexionar, el parar, el ponerte a pensar cuál será tu próximo proyecto, tu Sí, sí, próximo sí, sí, reto, sí, cómo sí, sí, sí. enfocarlo, es fundamental. O Pues mira, sea, me gusta porque fundamental. estas charlas me gustan mucho porque la gente me habrá guión, digo, no, Y fluirá además lo no que está tenga que preparada, saber, no, además no, no no, está no. preparada, Me lo ¿eh? dicen, no, digo, tú sé tú, ¿no? Y me gusta porque ya hay otro punto que decías que me gusta mucho, es ligar el concepto de, cuando vamos a Montserrat hay gente que me dice, ya está, nos harás religión y tal, algunos dicen, no, digo, no, una cosa es espiritualidad y yo en Conexión Monástica hablo mucho de interioridad, ¿no?
que la interioridad es aquello que tenemos dentro y entronca mucho con lo que decías tú, la vocación que tenemos por experimentar y por hacer cosas, ¿no? Entonces, visto estos puntos que los iremos conectando, ahora te preguntaría, ¿cómo conociste Conexión Monástica? ¿Cuándo lo leíste? ¿Qué viviste? ¿Por qué tuviste la inquietud por querer saber un poco más o vivir más? Yo creo recordar si fue en alguna de estos encuentros que decimos, algunas caminatas. Lo debería estar escribiendo, no debería estar ni publicado a lo mejor. Sí, tú empezaste a apuntar el tema y tal, y yo había vivido otro tipo de conexiones, como te decía, retiros de yoga, o retiros de silencio, de mindfulness y tal, que había hecho con algunos otros grupos, y la verdad es que le notaba una recarga de energía cuando haces este tipo de stage, ¿no? De 2 días, 3 días, 5 días, muy importante, esta conexión interior espectacular, ¿vale? Y necesaria. Entonces, cuando me imaginaba, cuando tú hablabas, ¿no? Imaginaba esto llevado a la parte más mística, claro, para mí, yo soy una persona que soy católico, no practicante mucho, pero soy cristiano y tengo clarísimo que los que hablamos de espíritu, otros hablan de almas y otros hablan de karma y otros de supraconciencia, como el doctor Sanz, que sigo mucho y para mí es un referente. Ahora hablando de estos temas, necesitas estos espacios, ¿no? Y claro, te lo da un enclave como Poblet, como Montserrat, como, no sé, cualquier otro tipo de Leire, otro tipo de monasterio, de experiencia monástica. Sí, directamente, ¿sabes? O sea, directamente. Yo recientemente he descubierto, creo que te lo comentaba, un monasterio que está ahí al lado de Teruel, entre Teruel y Valencia, que tienen un de estos astronómico y astrológico espectacular, ¿sabes? Y dices, la conexión monástica y la astrología y la física. Claro, el abad es un físico que alucinas. Pues estos espacios, para mí, son fundamentales. Empezaste esto a hablarme, yo te dije, oye, cuando hagas uno en grupo, pues la verdad es que me gustaría participar y recuerdo la experiencia súper positiva, vaya. Muy bien, muy bien. Vistes, entonces, cuando vistes toda la experiencia, fue curioso, yo siempre, cuando hago la experiencia, normalmente viene gente conocida que invitamos y tal, y a veces alguna de las personas me ha dicho, oye, ¿puedo traer a un amigo? Entonces, antes de venir tú me lo dijes, ¿puedo traer a un amigo? Y cuando es David, evidentemente digo, sí, me fío, luego sí que quedamos para conocernos, pero fíjate, porque... Bueno, tú dijiste, sí, pero lo primero lo tengo que conocer. Vale, sí, eso es verdad, porque cuando hacemos la experiencia siempre me gusta hacer conocer a la gente, porque cuando vamos a Montserrat estamos en casa de los monasterios, de los monjes, ¿no? Pero bueno, difícilmente sería una persona que no fuera a venir si hubiera aconsejado por ti, digamos, ¿no? Pero sí. Entonces te quería preguntar primero, ¿qué te llevas o qué crees de las primeras sensaciones que viviste al entrar la parte monástica, ¿no? Cuando vistes Montserrat, porque estábamos en la hospedería? Cuéntanos lo que quieras de la experiencia y luego tiramos y vamos comentando. Sí, yo recuerdo, y lo recuerdo bien, que son esos momentos para uno mismo, ¿eh? O sea, es el momento... A Joe lo traíste tú, ¿no? A Joe no, ya estaba allí. No. Es que le ha cambiado la cara. Lo bajé. Bueno, os contaré en pequeño comité, porque cuando estábamos haciendo, en estos eventos a veces viene algún amigo, yo soy muy amigo de Joe Llorente, que participa en los proyectos, y a él es un fan de Joe y por eso le comentó y... El encontrarnos fue, bueno, para mí fue una experiencia, pero esto yo lo pongo aparte. No, o sea, ya lo sé. Lo pongo aparte porque es importante, pero para mí lo que yo me llevo en nivel interior fue esos momentos tuyos, ¿no? De calma, que no son aquello como puede ser un retiro en silencio, que estás meditando en todo 12 horas y no tienes un contacto visual, sino que compartes con personas que también pueden ser de tu entorno, ¿no? El entorno más profesional, pero que también para buscar ese momento, ¿no? Yo creo que esto es lo que más destaco, espacios para mí y después puesta en común con el grupo, con tus directrices y como marcabas tú el guión, que bueno, te puede gustar más o menos una exposición de alguien que pueda hacer una charla, pero yo me llevo después la reconexión interior y los momentos sobre todo que te da el espacio, porque no hay que olvidar que
que bueno, lo dice la geometría sagrada y todos los estudios que hay cuando hay un monasterio o hay una iglesia que pensamos que alguien la hizo ahí porque cayó, no, ¿vale? O sea, que esté Montserrat donde está y que esté en Santa María del Mar donde está, implica muchos años de historia y muchas energías cruzadas y tenidas en cuenta por mucha gente además. El espacio es importante lo que dices, porque además conecta mucho con lo que quieres antes de la vocación y el desear, porque cuando me invitaron a mí al Pare Ignasi ir a Montserrat, me dijo, ¿quieres venir? Digo, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Y pensé, si me invitó, fui, y me acuerdo el primer fin de semana que fui, luego le envié un mensaje al Pare Ignasi, y que, escolta'm, gràcies, le dije, Montserrat fa màgia, ¿no? Le dije, Montserrat hace magia. Él con su sonrisa muy modesta, estas sibilinas que tiene muy suaves, se puso a reír y me dijo, no, dice, es la magia del lugar y tu decisión de cambio, ¿no? Realmente. Y realmente es así, ¿eh? Es así. Montserrat tiene un espacio, unos órdenes, una disciplina, un silencio, que eso parece que todo vaya muy fino, ¿no? Pero los espacios sí que están ubicados en un entorno que son únicos, ¿no? Es un orden, yo creo que es como es una entropía, ¿no? Que se dice y que te mantiene bueno, una serie de valores independientemente, yo siempre digo, seas o no creyente católico con este tipo de religión, yo creo que perfectamente la conexión monástica la podría hacer una persona que profesara cualquier otro tipo de religión sin ningún problema, ¿eh? O sea, ningún problema. no hay un problema. Tú puedes ir o no ir al claustro. No, al claustro, a Montserrat. por las mañanas. Al Laudes. Al Laudes, perdona, que no lo tenía. Sí, ahora Laudes, el Laudes, sí. O pues no, qué problema, pero tú el espacio lo estás percibiendo, la energía que hay allí, la calma con la cual tú puedes estar cargando, ¿no? Otro tipo de baterías, eso no importa. Sí, porque ni el Laudes... el color de la piel, no, ni que la va, religión que El profeses. Laudes es dentro de las rutinas de la regla benedictina, por si alguno... Ahí hacen 8 pregarias al día y a las 7:30 hay una que llaman el Laudes, que es la manera, si decimos cristiana, de dar gracias a Dios por el día. Si fuéramos si fuéramos budistas diríamos el despertar al sol, y yo lo llamo empezar bien de máquina el día, ¿no? Lo otro que probamos ahora mismo, ¿no? Esa conexión interior y cómo te conectas, ¿no? Antes has dicho una cosa que me gustaría conectar, que hablabas de esta diferencia de entornos entre el zoo y la selva, ¿no? Porque es un tema que me gusta mucho y además conecta mucho con una cosa que dicen también los monasterios y lo he comentado en alguna otra entrevista. Claro, cuando tú estás cuando estás fuera de la plaza de Montserrat durante el día, eso es un mercado. Eso es un mercado, ahí hay gente, todo se mueve en las tiendas, todo va marcado, sí, ¿no? Es un merchandising, es un business, sí, es respetable, igual que la gente va a PortAventura y se lo pasa bien o va a Ferrari-Land, y lo respetamos porque tienen la vocación de salir en un coche, ¿no? Pero el que tenemos vocación de hacer interioridad es igual de respetable, ¿no? Y luego cuando entras dentro de la hospedería, claro, es un desierto eso, ¿no? Es un desierto. Y siempre digo que Montserrat te da una sensación de cambiar de autopista, de vía, con un solo clic de llave, ¿no? Y me gusta mucho porque es lo que decías, como no es el hecho de si es desierto o es plaza mercado, es del hecho que tú tienes la llave de entrar y salir para moderar esto, ¿no? ¿Cómo ves tú, y por tu experiencia, por tus proyectos emprendedores o por tu proyecto empresarial, cómo crees que sabe gestionar la gente esto? Si lo saben gestionar, ¿eh? Porque luego lo podremos conectar a otros temas, ¿no? ¿O cómo lo viviste tú? Bueno, yo quizás es porque, como te comentaba, al venir un poco más entrenado, el tema de saber cuándo tienes que ir a desconectar, o sea, yo cuando me acuerdo que subías ya en el coche, creo que fui con una compañera, una que venía de Madrid. Quedamos, sí, quedamos y subimos, me acuerdo y tal, pero ya subiendo yo ya empiezo el inicio de la desconexión, o sea, ya te pueden estar llamando, ¿no? Pero ya sé que voy a un sitio donde voy a desconectar. Y creo que eso es muy importante, saber que tú vas a darle al botón del piloto automático. O sea, ¿aconsejarías a la gente, cuando tus trabajos en gente, aconsejas que sean conscientes de tocar ese botón? Sí. Yo, tomar conciencia. Tomar conciencia del momento. O sea, yo, por ejemplo, el mismo ejercicio, esta mañana lo he hecho, ¿no? Cuando yo hago deporte, te lo he explicado algunas veces, con una persona, ¿no? Que en cuanto te llegas a estar con él, ¿no? También se llama David, automáticamente tienes que activar este botón de desconexión, porque él te va a mirar por lo que tú estás haciendo allí, unos ejercicios, haces una serie
de movimientos y tal, muy pautados, ¿no? Pero rápidamente se da cuenta si tú estás o no estás. Rápidamente te dice, tú no estás aquí. Y yo digo, hoy no estoy. ¿Vale? Voy con el piloto automático. El poder parar este piloto automático es fundamental. Claro, el entorno, cuando tú ya dices, hey, vas a ir, vas a entrar en un monasterio, vas a hacer, claro, el cuerpo ya te lo va, pero como entres allí con el piloto automático, tienes que tener a alguien, seas Albert, o sea el que sea, que te dé una colleja. O que os quite el teléfono, como os lo quitábamos. Y te dice, sí, ya no es el tema del teléfono, es mental, es que estés en el bucle. Y yo lo aconsejo, yo en los proyectos, yo intento, en los proyectos como en el CNSI que estamos arrancando, que tengamos siempre estos momentos también de respirar, de parar y de decir, oye, ¿estamos aquí o no estamos aquí? ¿No? Porque es importante tener consciencia de dónde estás para intentar llegar a algún otro sitio. Claro, es que al cabo volvemos a hablar lo que decíamos antes, que todo conecta, ¿eh? Parece que no hace falta prepararlo porque alguien no te lo ha conectado, ¿no? Yo podríamos estar hablando dos días sin no, pues ahora me has hecho pensar, porque yo cuando empecé a dar formación de emprendedores, y con 30 y pico años, yo daba cursos de liderazgo, ¿no? Y le decía a la gente que tenían que cambiar y buscaba algún objeto de anclaje y me dediqué a entregar interruptores a la gente, a los alumnos. Compraba interruptores, les decía, toma ese clic. Entonces me doy cuenta, hablando con mucha gente, digo, hostia, si eso ya lo tenía... Estaba conectando esos dots. Realmente es lo que estás diciendo para conectar con ese espacio interno donde estás, mercado y tal, ¿no? Y sobre todo lo que tú decías de tomar conciencia, ¿no? Que es lo más difícil. Sí. Y toda tu experiencia que has estado metido en temas de recursos humanos y tienes experiencia, ¿cómo crees que conecta esto con un tema que preocupa mucho a las empresas ahora? Es el tema de salud mental, el tema de estrés, el tema de bajas. ¿Cómo crees que conecta esto? Esto conecta totalmente, sí, totalmente, ¿no? Porque a mí me gusta también decir que hemos nacido, sobre todo, y hemos desarrollado, hemos aprendido durante muchos años en el colegio, en las universidades y también en nuestras etapas profesionales en un entorno de predicción. O sea, todo se podía predecir. ¿De acuerdo? Se podía predecir. Sí. Se podía predecir el tiempo, se podía predecir la política, ya no te digo las ventas, el marketing, todo el mundo sabía que hacía unos anuncios publicitarios y automáticamente tenían una respuesta en ventas, ¿sabes? Eso se lo sabía, lo saben las cerveceras, lo saben los que fabrican coches o los que fabrican cava, ¿eh? O sea, esto se podía predecir. Sí. ¿Vale? Pero ya no tanto usar la terminología del si hemos pasado por el buca o el BAN o el entorno, a mí me da igual, pero lo que sí que es verdad es que a la gente, a los equipos, lo que tenemos que intentar explicarles y hacerles ver, el que no lo haya visto, es que se ha muerto el modo predictivo. O sea, ya no hay más predicciones. La gente intenta seguir en esta predicción, pero hemos de abrir sobre todo la mente, los corazones, sobre todo la consciencia a que hemos de trabajar la adaptabilidad. O sea, entramos en el mundo adaptativo. ¿Eso qué significa? Que a los equipos les tenemos que explicar que este mes tenemos esto, pero el mes que viene puede haber otro, y dependiendo de cómo tengamos los datos que en torno, habrá que hacer otra cosa. Y que eso, lo más importante, Albert, eso es normal. Que lo normal es adaptarse. Tengo un amigo que dice, es que ¿cómo puedo estar a la última de la tecnología o a la última de todo lo de la IA que está saliendo? Es imposible, me voy a volver loco. Digo, es que no puedes hacerlo. O sea, te está enseñando el mundo. Antes sí que podías decir, estoy a la última del software, tengo la última. No, es que ya es imposible. Sí, o sea, ahora al equipo, a la gente, hemos de pensar en que me tengo que entrenar mi salud mental, mi salud, la física, pero sobre todo también la mental y, añado, la espiritual, la tengo que entrenar para abordar un mundo que es adaptativo, que hay que adaptarse a él. No hay que luchar contra él, hay que adaptarse. Si mañana hay un cambio climático y en vez de esquiar en Navidades vamos a la playa, pues habrá que ir a la playa. Pero no, si yo me niego y me pongo en contra de esta decisión, pues estaré totalmente fuera, gastando unas energías y realmente me estará afectando a la salud mental, a la salud física y a todo tipo de salud. Para mí es importante el concepto de enterrar la predicción e irnos al modelo de adaptación, de agilidad, de eficiencia.
Claro, es que hace 30 años cuando empecé a trabajar yo se hablaba del sector del textil, que hacía 2 temporadas y tenían que vender, y ahora hay temporada casi cada 15 días, ¿no? Por ejemplo, y eso te lo Y llevas a a cualquier cosa, cualquier, a cualquier cosa. o ¿Cómo sea, entrenas? Y hoy en día, a veces pienso que si pudiéramos, a buena entrevista lo he dicho, si me dieran un deseo de me tocara la lámpara de Aladino, montaría una cena con Heráclito, Sun Tzu, Plató, Benito de Nursia y tal. Heráclito seguro que diría, ostras, ya lo decía en el siglo, me parece que 4 antes de seguro. Cristo, lo único permanente es el cambio, ¿no? Entonces a veces, pero claro, a lo mejor antes no nos entrenábamos tanto, pero como dices ahora, esa incertidumbre tienes que gestionarla, porque si no va tu salud, y ahora la salud ha tomado un protagonismo muy grande, ¿no? Y por ejemplo, yo estoy aquí ahora con el claustro, nació por un problema de salud, por ese burnout y la parálisis facial que tuve con esos 38 años, ¿no? Pero esto sí que es cierto cómo lo hacemos escalar, ¿no? Y es fundamental para poder abordar este momento, momento y mundo de que hay que adaptarse a todo lo que está pasando. Tenemos herramientas, o sea, tenemos herramientas para trabajar con la gente. Para mí es fundamental. Es el modelo que tú estableces de relación con esta otra persona, con el equipo, con la organización. Tenemos una palanca que no utilizamos, que la tenemos totalmente olvidada, que es el reconocimiento a la gente. Y esto, la conexión que tienes con Montserrat, la conexión monástica, es fundamental. Cómo estás viviendo en esa orden, cómo trabajan el tema del reconocimiento y cómo, no de ahora, milenario 1500, antes, ¿no? 1500, Y aquí nos estamos dando cuenta que cuando le preguntas a un directivo, ¿no? Nos preguntan cuántas veces reconoces a tu equipo, o es igual, o cuántas veces le reconoces a tus hijos o a tu familia cuando llegas a tu casa, es cero. Con lo cual los vínculos para poder adaptar y para poder, al fin y al cabo, estar mucho más seguro psicológicamente y mucho más tranquilo, pasan porque te quieran, seas visible respecto Mira, a los tú otros. estabas cuando uno de los que vino es para Luis Planas, que también estuviste, es claro, dijo una frase, dice, conocerse, reconocerse y amarse, si te acuerdas, es esto, es decir, ¿quién soy yo? Y para eso tengo que hacer esta interioridad o esta espiritualidad de quién soy yo, a partir de ahí me reconozco cuando me miro al espejo y me amo para tirar adelante todo, ¿no? Todo esto conecta con el segundo punto que quería comentar contigo, que lo has entrado, el concepto de vocación. O sea, a veces que tú de pequeño digas que tienes la vocación de crear, la gente lo ve bien. Si saca un niño pequeño y quiere tocar la guitarra con 5 años, nos gusta, ¿no? Pero, y ahora le conecto a los monjes, que una persona con 15 años diga que su vida es interioridad, la gente, pues nos cuesta más entender, ¿no? Pero este concepto de vocación, yo creo mucho en este concepto de interioridad y de personas. ¿Qué opinas tú de este concepto de vocación, por tu expertise y cómo lo ves en un mundo actual de personas que hablamos, ¿no? Es que para mi vocación, ahora me viene, y esto no lo hemos preparado. No hay nada preparado, que es la gracia. Es que va ligado totalmente al propósito. Para mí es igual al propósito. La gente hemos mitificado el propósito, el propósito en una organización. Pensamos que esto estamos hablando del propósito de la Coca-Cola. No, es mi propósito vital, mi vocación. Entonces, cuando la gente no la tiene clara inicialmente, pues bueno, puedes ayudarlas, pero puede ser una vocación profesional, ¿eh? No solo ser, totalmente de acuerdo. Y cuando tú lo enlazas a tu propósito, desde pequeño dices, bueno, yo me gustaría, empecé en mi caso, con temas de tecnología, y era muy curioso, metía las tijeras en los enchufes y hacía todas estas cosas, ¿no? Y para mí aquello era cuando por primera vez vi un ordenador o se puso en marcha un ordenador. Yo siempre digo que yo viví aquella época, que llegaron los primeros ZX Spectrum y todos aquellos Commodores y tal. Los Amstrad. En aquel momento yo acababa mis estudios y decía, yo quiero hacer esto, no sé dónde llegará, ¿no? Claro, tú tienes 57 ahora, 56. Sí, 57, soy del 68. Está bien. Todavía no soy, yo no soy boomer, ¿no? Pero soy de no sé qué generación, pero estaba ahí. Y ese momento, claro, visto con 57 años, bueno, no tantos, pero unos 40 y tantos años después, el cambio y lo que nos ha aportado la tecnología es brutal, ¿sabes? Pero hoy lo comentábamos en una comida con un amigo, la tecnología es una excusa. O sea, lo que realmente tenemos ahora delante es un cambio de modelo de sociedad y un cambio de modelo mundial, o sea, equiparable a cuando llegó la imprenta o cuando llegó la máquina de vapor, ¿sabes? O sea, estamos aquí en la humanidad, lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta. Claro, y esto
ya les ha pasado a otras personas, y yo lo conecto mucho con esa espiritualidad de saber, vale, yo sé que esto ya lo ha pasado, sé que tengo que ir por aquí, pero tengo que buscarme esos resortes que me ayuden. Y muchas veces, como tú dices, hay que buscarlos en los estoicos, esto hay que buscarlo en Sócrates o en Platón, muchas de las... Entonces, si ya lo decían, ¿vale? Lo que pasa es que el ser humano hemos evolucionado como hemos evolucionado, ¿eh? Pero para mí vocación igual propósito y sobre todo conexión espiritual. Me gusta esta conexión que haces con esto porque hay otro claustriano que vendrá, Ramón, que también estaba... Ramón venía, es uno que estuvo... Pero este es top, ¿eh? Sí, este es un personaje. Ramón vendrá un día, Ramón Cifuentes es el responsable de temas legales de Yes Global. Y un día hace tiempo hablábamos con él, que quería venir al monasterio, hablábamos de esto, de la visión y la vocación y el propósito, y se me queda mirando y dice, es que eres un afortunado, me dice. Ya sabes cómo es David, que es súper analítico. Dice, has hecho de tu propósito tu estilo de vida realmente, que es un poco que lo has hecho tú, digamos. Hemos sido capaces de nuestro propósito, vivir de ese propósito, digamos, ¿no? Es decir, mi vocación es emprender, la tuya es crear, pues poder tener una vida repleta así ya es un éxito, digamos, con lo cual somos unos... Totalmente. Pero porque gestionamos bien ahora vendrá ego, después, son los dos puntos que te he dejado luego para el final. Te dejaré la parte para el final. Y luego, antes de tocar, como lo veis, no hay guión, estamos tocando unos puntos que creo que interesa más, y aprovechando la expertise de David en tema de personas y organización, por eso me gusta entrar, y ahora lo conectaremos con otro mundo de los mundos de David, que es el mundo de la startup y de la empresa. Te preguntaría el concepto de compañía, comunidad, grupo, personas, lo llamo tropa, digamos, comunidad. ¿Qué opinas tú de lo que has vivido en tus empresas, en tus startups que estás arrancando ahora, que los recursos son escasos, o una gran corporación, has visto de la parte monástica? ¿Qué te llevarías de lo vivido en un entorno de conexión monástica? Lo has conocido, ya sea desde el rol de liderazgo o la comunidad. ¿Qué aconsejarías o dirías que aplicas en tu empresa? Y luego la veremos. La parte de discernir y del ego lo comentaremos luego para darle más profundidad. Vale, sí. Es interesante este aspecto porque, a ver, claro, venimos también de sistemas, digamos, de corporaciones o de empresas, sistemas bastante estancos, me gusta decir a mí. O sea, son ecosistemas, una corporación, una multinacional, de automóvil o donde sea, del gran consumo, de ingeniería, donde es piramidal, es estanco, ¿no? Está todo muy cerrado, ¿no? Claro, el mundo nos está llevando a unos ecosistemas, sobre todo cuando tienes experiencia en ecosistemas abiertos y de emprendeduría, donde es abierto. O sea, yo tengo ahora 2 socios que son médicos tops en sus profesiones, que tienen una vocación enorme por desarrollar NESAI como una de las ideas que llevan durante más de 20 años. Imagínate pensando que esto... Dime una frase que hace NESAI, que no lo has dicho antes. Es verdad, no lo he comentado, pero bueno, NESAI es la primera y única plataforma basada en inteligencia artificial que lo que hace es diagnostica el estado de la piel en base a unas imágenes ecográficas, ¿no? Entonces somos capaces, con los modelos entrenados, de dar la composición, los implantes y el estado de nuestra dermis y nuestra hipodermis, pues solo con una imagen de ecografía. O sea, lo que hace es te da un modelo, te da un informe y automáticamente de manera instantánea, ¿no? En el mismo momento que tú metes la imagen ecográfica, te está dando este dato. Esta pregunta no es para hacer product placement, ni mucho menos, es porque me gustará que conectes ahora cómo en una empresa startup tienes que gestionar talento que está en tu lugar o no, tienes que gestionar externos, tienes que gestionar tu propia comunidad, y tú nos puedes hablar de eso y de una Volkswagen o una Codorniu, ¿no? Sí, por eso quería hacer este inciso ahora, ¿no? Pues va perfecto, porque lo que te contaba la previa es tú en un Volkswagen, en Codorniu o en otras empresas donde he podido estar, es un ecosistema cerrado. O sea, aquí hay una figura, ¿no? Hay una figura que va a tomar todas las decisiones, o el sistema taylorista más militar nos ha llevado a eso. Ahí hemos aprendido, ahí nos han enseñado, pero ¿qué hay ahora? Y a veces lo comparo con la selva. Hay otras reglas. O sea, hay otras personas. En una startup, por ejemplo, en NESAI tenemos figuras de renombre europea y mundial que se unen a un proyecto contigo y te dicen, oye, tú eres bueno en organizar, en lanzar, en hacer, ¿vale? Pues confiamos en ti. Y, ojo, pero yo digo, yo no sé, por decirte algo, en marketing digital hemos de buscar gente con yo necesitaré a alguien que comercialice, necesitaremos comercialice.
lo que hace es que ese ecosistema cerrado en otra empresa hubiera dicho, pues venga, vamos a contratar, vamos a meter el budget, el presupuesto, no, aquí te buscas y dices, bueno, voy a buscar en la universidad, voy a buscar a alguien que pueda hacer este trabajo de manera compartida con otra empresa, voy a ver quién están trabajando en marketing en este sector que me puedan ayudar y generas un ecosistema que te puedo decir que solo hay, estamos trabajando actualmente unas 7 personas en el proyecto con diferentes grados de ocupación, pero hay un contrato laboral y no es el mío. No, ya. Estamos todos por el propósito, por la vocación y ese ecosistema montado. Tú dices, ¿cómo funciona una empresa corporativa? No están preparados. No. A mí me gusta decirles, tenéis que abriros, tenéis que tener estudiantes, tenéis que tener freelance, tenéis que tener en cuenta que en Estados Unidos el 45% de la fuerza laboral es freelance. 45 El 45 en Estados Unidos. Y con a la vuelta de lo que era del COVID, la desconexión emocional, aquello que dijeron, mucha gente que dijo, yo no voy a ir a volver a trabajar a mi empresa como estaba antes. Cambio y digo, a ver, voy a trabajar a ti un 15% de mi tiempo, contigo un 50% de mi tiempo y contigo voy a estar todo lo que me dé la gana, ¿vale? Y eso ha cambiado las reglas. En el mundo anglosajón se está viendo, en Asia está costando más por la situación que tienen, ¿no? Y cultural y sociopolítica, porque ahí es más buscando ese referente, ¿no? Donde hay, pero hay un mundo que no, ¿eh? Bueno, claro, si nos vamos a ir a cómo están trabajando en algunas partes de la India y tal, también puedes ver que el concepto de ecosistema, el concepto de red, para mí es el futuro. O sea, el futuro va por la cooperación y para cooperar, y ahí llego a lo que me decías, para cooperar, para ver al otro a tu mismo nivel, reconocerle, escucharle, tienes que gestionar tu ego de otra manera. O sea, la gestión del ego tal y como lo tenemos trabajado, como he entendido ahora, de que hay que ponerlo por delante, voy a intentar ganar la partida, siempre es el win-win, ¿no? La famosa frase, no, win-win, no, ¿sabes? Sino que tienes que ir a cooperar con esa otra persona, a establecer unos puntos de unión y a desarrollar, ¿no?, el propósito que quieres conjuntamente. Si lo entiendes desde diferentes niveles, en este tipo de organizaciones no funciona. Esto me gusta lo que dices ahora de la comunidad y del ego, porque un día estaba hablando con uno de los monjes y hablábamos del hecho de estar en la celda, ¿no? Claro. Y la celda monástica son momentos de soledad, son momentos de que estás contigo mismo, y como decía un proverbio, un aforismo de los padres del desierto, vete a la celda que la celda te lo enseñará todo, ¿no? Es decir, no tienes manuales, pero te conoces a ti mismo y aprendes, ¿no? Digamos. Y era muy interesante porque me decía, dice, yo no estoy solo en la celda, estoy conectado con todos los monjes de la comunidad. Claro. Entonces, claro. Me dejó marcado porque realmente yo puedo estar en una celda solo, pero sí que si hay un incendio me salvan a cabo de 2 minutos, ¿no? Por decirlo de una manera. Y esto en las empresas, como dices, no está, ¿no? Porque a veces pones tu ego en otro lugar. Y ahora vamos al tema del ego. Es que antes de empezar estábamos empezando a hablar, antes de grabar, tomando un café, y hablábamos del ego y ha salido un tema, un debate interesante porque los dos estamos de acuerdo y mucha gente lo habla, ¿no? La gente dice que la gente tiene mucho ego, ¿no? Entonces, ¿qué opina esto del ego? Viendo un poco que uno de los valores monásticos es el concepto de la humildad, de la autogestión, de autoconocerte y todo el tema, ¿no? Yo creo que sí, pensamos, que aquí coincidimos, aquí poco debate tenemos tú y yo, porque el ego es necesario, es decir, el ego es algo que tiene todo ser humano, todos tenemos, lo identificamos, y la clave yo creo que está en de qué manera gestionas tú internamente este ego. ¿Y por qué crees que la gente dice que el problema es el ego? ¿Porque les da miedo hacer esa espiritualidad interna para trabajar por comodidad? Claro, igual que es más fácil hacer yoga 5 minutos y pensar que tu vida cambiará. La gente se piensa que critica el ego porque es la mejor manera de trabajarlo. Sí, porque así le dan la culpabilidad de lo bueno y de lo malo, sobre todo de lo malo y también de lo bueno. sí. Claro, para mí ese es el secreto, es decir, el ego es interesante, pues porque te puede dar el empuje, te puede dar esa manera de ser en tu carácter, ¿no? De ser de una manera diferente, todos somos diferentes, está claro, pero una vez lo trabajas y sobre todo, cuando con tu ego, aprovéchalo, en vez de machacar a los demás, conecta con tu mundo interior, y cuando tú conectas con tu mundo interior, tu ego puede explotar en 1000 veces, pero ya has conectado, ya sabes tú que cuando conectas
estás haciendo una cosa que no está bien, ya lo sabes Sí, perfectamente. sí, sí, Entonces, sí, ¿la hago o sí, no la sí, hago? sí. No la hago, vale, y te sientes mejor. Ostras, qué casualidad. O sea, resulta que cuando lo he detectado, no he contestado de esta manera, no he hecho esta operación o no he tratado al equipo de esta manera, lo he hecho de otra manera y me siento mejor. Pues que al fin y bueno, al cabo la vida monástica lo que hace te lleva a esa soledad, ese silencio que estás contigo mismo, bailando contigo mismo, buscar tu palo de pájaro humano que te construye como ser humano. Y ahora también estoy y mirando, compartirlo claro, sí, sí, con sí, otras personas que están es en la conexión, en la ¿no? conexión, sí. Y también es interesante porque ahora estamos mirando para hacer el claustro fuera de otros lugares y ahora vamos al desierto de las Palmas con otro monasterio Ah, y estoy estudiando mucho el tema de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, también hablan de esto, ¿no? Y había una frase de Santa Teresa de Jesús que me dijeron que me gusta mucho, dice, no estamos vacíos por dentro. Y a veces tenemos que salir de nosotros para volver a nosotros, ¿no? Realmente que es un poco lo que estamos diciendo, es sí, decir, bueno, ¿quién soy yo cuando me miro al espejo? Cómo gestiono ese mi ego? Lo llamaremos ego, palo de pajar o vacío, como sí. queramos, pero al final, claro, todo esto, también me lo decías antes, te quería preguntar, um, ¿de qué te ha servido? O sea, aunque ya venías entrenado, evidentemente, y a lo mejor lo que te ha aportado el claustro ha sido dos cosas, o lo que sea, ahora me hablabas del proceso de decisión, anteriormente me hablabas. Cuéntame sobre este Sí, proceso de decisión, ¿en qué crees que has cambiado en los últimos tiempos o la otra etapa que has añadido que me sí, comentabas, pero ¿no? como diferencia, por ejemplo, a otro tipo de este tipo de encuentros o de situaciones, es que tú, por ejemplo, te vas a una casa rural, ¿vale? Sí, A hacer, sí, o sí. a una, donde he hecho otro tipo Sí, y no tienes ese entorno, el magnetismo y la claro, claro, sí, energía sí, que hay sí. allí. Yo para mí eso No, lo eso es lo único, percibes claro, sí, sí, nada más, en sí. la noche, en la Sí, 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 plaza, sí, sí, allí sí. estás percibiendo que ahí hay otra cosa. No, hay gente que no sabrá, si Sí, no la sí, 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 identificas, sí, no sí, sí, sabes lo sí. que es, ¿vale? Para mí esto es fundamental, o sea, el sitio del enclave en este tipo de búsqueda es fundamental. Hay Sí, sí, gente sí, pues que lo está totalmente de acuerdo. haciendo, bueno, pero está bien, ¿eh? También buscar otros Sí, espacios donde sí, el cada espacio uno. secundario, ¿no? Y lo que trabajas es una conexión contigo desde el minuto cero, ¿no? Y Ujú. hacen pues ayunos, hacen Sí, un lo que montón sea, sí, sí, de sí, sí. técnicas, ¿no? Pero en esta en cuestión, yo diría, yo destacaría lo primero es el magnetismo que tiene, la fuerza que tiene el Ujú. enclave y sobre todo el poderte, cuando escuchas, ¿no? Intervenciones de personas que están Sí, sí, dedicadas a sí. la vida monástica, Claro, claro, claro. encuentras muchos puntos de similitud de decir, joder, pues si esto lo tengo yo cuando soy director de recursos humanos, cuando Claro, ahora estoy claro. director general, lo que este señor ahora tiene, yo lo tengo en otro y ves que no es tan diferente, Yo creo que es una de las ventajas que ¿sabes? tiene el mundo benedictino, porque la regla benedictina La está. regla benedictina Exacto, no la es tan regla. diferente No, no, de no, lo que no, no. podemos establecer como unas órdenes de trabajo, ¿no? Sí, En un porque ahora trabajo las de empresas, tú lo operativos, ¿eh? sabes, ¿no? Las empresas hacen el job description, ¿no? Como si fuera una novedad Bueno, eso de ya, los últimos espero que siglos, no lo hagan pero. mucho, ¿eh? Pero todavía No, lo pero antes hacen, lo ¿eh? hacía, pero claro, es que San Benito en el siglo V hizo el job description del padre Abad. El padre Abad tiene que hacer esto, pam, 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 pam. Dices, hostias, ¿qué nos estamos inventando? ¿No? Lo que tenemos que hacer es volver a ese espacio, incorporar, como bien decías antes, el aprender a parar para no Sí, estresarte tanto, que me decías, ¿no? Las tomas de decisiones más. no, y lo conecto yo directamente, y eso también el doctor Sanz de Sagarra, él tiene un podcast, creo que también me gustó mucho, que es para poder trabajar este ego y para poder conectar este ego, tienes que conectar con tu mundo interior. Entonces Claro, entiendes claro, sí, que hay sí, sí, algo sí, sí, que sí, te sí. traspasa, ¿no? Cuando tú ves algo que traspasa o que tú y yo conectamos, tú y yo no conectamos por el ego. No, 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 no. no No me sé por qué, interesa. pero tampoco No, no, pero no no. nos hubiera interesado. A lo mejor yo No, hubiera no. conectado con otro por ego. Puedo conectar a veces, Sí, ¿eh? sí, sí, Pero sí, tú y sí, yo sí. no. Tú y yo conectamos porque hay otra cosa, ¿no? Sí, a veces. Hay otra tipo, llámale energía o Sí, lo llámale que sea, espíritu, sí, lo que sí, sí. sea, ¿vale? Que hace que haya una afinidad y esa afinidad te lleve a decir, oye, pues voy a hacer este encuentro. Y los que estuvimos allí, Sí, sí, sí. yo creo que con uno sí que me veo porque, Sí, bueno, ahí sí sí, nos sí, sí, vemos, sí. pero no creo que me No, vea pero nunca más en mi no, vida, se pero genera. se genera en 3 días Sí, sí, sí. otro tipo de conexión que dices, pues esto es por el Bueno, y momento. además el amigo común, ahora ya lo llamo amigo porque Agustín lo Sí, siento como amigo, Agustí. dijo un concepto que no lo habíamos bautizado, y decía los claustrianos, que lo puso él el nombre. Bueno, Ahora sí, hemos creado sí, un grupo sí. lo llamamos los claustrianos, y una cosa que sale, queremos montar grupos y tal para generar esa parte, ¿no? No, y la propuesta está de ir. Porque claro, a mí esto no te digo que Dime, no dime. lo hagamos, ¿eh? Que no vaya.
a otro enclave, o sea, ver las sensaciones que se tienen en otro enclave con otro, Sí, con sí, sí, otra sí, sí, orden sí. o otra, cualquier otro tipo, decir, pues seguro que hay cosillas que conectan Yo, y sup- seguro hay cosas que dices, pues mira, esto no tiene nada que ver con lo otro, ¿eh? yo lo he comentado alguna vez en los podcasts. Yo cuando nació el tema del claustro y conexión monástica no nacía para, y no nace para generar negocio, no es mi foco de negocio porque no lo es, ya lo sabes, ¿no? Pero sí que nació por el hecho de compartir y la aportación de comunidad que genera el claustro con la gente que viene es muy bonita, ¿no? Entonces yo he tenido la suerte de estar en Poblet, en sí, las distintas órdenes y todo, y entonces he generado esa parte. Y sí que es cierto que algunos participantes decían de montar una segunda edición con otro monasterio, lo estamos trabajando ahora para quien quiera venir. Y yo no sabía que haría sacarlo fuera, pero me vinieron a buscar y esa es otra parte que vamos a Sí, hacer. Entonces ya digo, estaremos, son unos franciscanos, que vienen del Monte del Carmelo, pero al final es lo mismo, trabajando sí, estos entornos, porque al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? Como yo hago una autogestión, ¿para qué? Para que, como decía Lluís Duc, un benedictino, viajara a la última realidad, ¿no? Lluís Duc, un monje antropólogo de Montserrat, decía que nosotros vivimos en la penúltima realidad, ¿no? Vivimos aquí, todavía estamos aquí, mañana pasado es una realidad que es más o menos conocida, pero él decía que vivir es viajar a una última realidad que nos es desconocida, y como tú bien decías antes, esta incertidumbre está más cerca cada vez, ¿no? Con lo cual, claro. vivir no deja de ser viajar a una última realidad, y eso es interioridad, es un trabajo que tenemos que buscar en torno para hacerlo, ¿no? Para ir acabando, te quería preguntar dos cosas. ¿Qué dos, tres cosas te quedan de la experiencia, ¿no? Que dices, hostia, me quedan experiencia o vida monástica, me quedan dos, tres cosas, ¿no? Sí, me quedan, o sea, lo que me llevo. Sí, sí, lo que Sí, sí que sí. digas. Yo, el tiempo, el espacio, llamamos Sí, el espacio espacio, que decías, no ¿no? Sí. solo el monasterio, sino El espacio, entorno. el entorno y el tiempo, ¿no? Sí. Dedicado a mí, a esa conexión conmigo, con lo que escuchaba, ¿no? En las charlas y con el grupo. Sí, sí, sí. Para mí es fundamental. Y después valorar la calma. Yo cada Ah, vez es lo que más sí, ¿no? estoy trabajando mucho el tema Antes me lo de decías, la sí, sí. calma a la acción. Y esto hasta con mi amigo y el entrenador David hacemos lo mismo. Desde la calma, Sí, sí, ir a sí, la sí, sí. acción. Y eso solo lo encuentras cuando la ves. Sí, sí, Cuando tú sí, ves sí, ahí sí, sí. gente que está en la calma y también hacen acción, ¿eh? Sí, Hacen sus sí, 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 acciones sí, sí, y sí, sí. trabajan. Yo me llevaría estas dos cosas, es el espacio y el de la calma a la acción. Claro, porque la calma conecta mucho con el discernimiento monástico para tomar buenas decisiones, ¿no? O con contemplar en la acción de los jesuitas, ¿no? ¿Cómo lo dirías en una palabra la experiencia monástica? Lo que te representó en una palabra o dos, ¿eh? ¿Y por qué dirías que la gente les animarías a que experimenten este mundo, ¿no? O sea, en una palabra, O dos o tres, no pasa no me nada. vienen dos, pero son diferentes, ¿eh? Pues no, tú Una es dispara. tranquilidad y la ¿Vale? otra es sabiduría. Perfecto, perfecto. No, no, me parece... En estos sitios destilan estos dos conceptos que yo me quiero hacer míos, ¿no? O sea, me los quiero llevar a mi terreno. Es difícil porque los que me conocen saben que no soy una persona muy Bueno, tranquila, pero es un y viaje, tampoco soy sabio ni mucho menos, pero es uno de los conceptos es una que me aspiración. llevo y aspiro en esto. Es importante tenerlo, tenerlo cerca. Sí, eso lo traslada la experiencia monástica. De hecho, tengo mucha gente que... Tienes dos tipos de personas, ¿no? Que te miran y te dicen, ¿has ido a hacer esto? Sí, 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 Y sí. te lo preguntan y tal, y los que directamente no se ríen, pero te hacen la Bueno, broma, ¿no? Entonces yo digo, bueno, vale, bueno. es igual, tú no lo entenderías No, nunca, no, no, ni no. que si fuera en un monasterio como si fuera una plaza de toros, No lo con lo entendí. cual no lo En Plaza de entenderías. Toros. Sí, 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 En ese sí. sentido me quedo con los primeros que se quedan, preguntan y tal, y con todos los respetos, ¿eh? Hay gente que dice, pues a mí esto, no quiero ir a buscar estos Bueno, espacios, perfecto, hay libertad. pero es una propuesta que ya cuando estábamos pensando si lo ibais a hacer o no, yo ya la consideraba interesante, ligada o no a religiosidad, y para mí no está ligada No, a no, 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 religiosidad, no, no, no está, no está. y es algo muy aconsejable, ya lo sabes. Perfecto. Pues si quieres decir algo para acabar. No, yo que va, yo agradecerte el rato, bueno, es un placer hablar, ya no debatir, tú y yo no debatimos, sino No, que no, sí. intercambiamos opiniones y comentar estos aspectos y recomendar a todos y todas, ¿no? Las que quieran vivir o alguna manera de gustar estos momentos, que empiecen este tipo de camino con experiencias similares. O sea, hoy en día las organizaciones necesitamos
Talento, por supuesto, pero también necesitamos sabiduría, necesitamos calma y necesitamos tranquilidad. O sea, en las organizaciones donde no hay estos componentes, por muchos que se consigan los resultados, los resultados no son sostenibles, porque el entorno es tan bestialmente cambiante e incierto que no nos va a dar tiempo a poder adaptarnos al ritmo que queremos. Entonces hemos de intentar nosotros tener ese control, y la experiencia de la conexión monástica te lo da, Perfecto. sin dudas. Pues gracias, David, por estar, por compartir siempre, por los ti. paseos y comidas que hacemos. Hay que hacer el siguiente. El tenemos que siguiente, pensarlo, ahora lo ¿no? planificamos y hacemos la ruta. Nada, gracias a todos los que habéis estado en el podcast. Os animo a que sigáis a David por las redes para que veréis que es una persona muy interesante, como habéis visto. Y nada más, gracias a todos, hasta el próximo capítulo y un fuerte abrazo.